¿Cómo has pensado vivir la vida con Dios y vivir la vida familiar? ¿Cuál es la combinación perfecta? ¿Cuál debe ser el orden de prioridades para todo aquel que ha tenido una experiencia con Cristo? A todo aquel que ha encontrado a Jesús y que ha tomado la decisión de seguirle y de servirle. ¿Cuál debe ser su orden de prioridades? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son las reconciliaciones? ¿Cuáles son los momentos que uno debe de aprender cuando camina con el Señor para nunca apartarse de Él y para mantener sus prioridades y ser exitoso en la vida? ¿Alguno de ustedes le gustaría saberlo? ¿Cómo agradar a Dios y a la vez poder agradar a los demás sin tener que fallarle al Señor? Bueno, queridos hermanos, en esta oportunidad que tengo de predicarles la palabra de Dios, yo les quiero compartir este tema que se titula Desafío espiritual para la familia cristiana. ¿Cuál es el título de este mensaje? Desafío espiritual para la familia cristiana. Así que tú puedes abrir tu Biblia. Antes de ir a esta cita bíblica, te quiero llevar a Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. Mateo capítulo 10, verso 34 al 36. Amén. Leo la escritura y dice, son palabras de Jesús. Hoy vamos a comprenderlas. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Son palabras de Jesús. Creo que todo el tiempo algún personaje en la historia, en la humanidad, al que se le ha vinculado con la paz, siempre ha sido a Cristo, porque su mensaje ha sido de reconciliación, y su mensaje ha sido de acercarse al Señor y de Dios y de paz. Definitivamente sí, pero aquí, hermanos, hay algo importante que el Señor nos está planteando como un desafío, ¿sí? Y yo creo, hermanos, que hoy, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a reordenar, reestructurar y hacer tantas cosas necesarias por el bienestar nuestro, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios y por el bienestar de nuestra propia familia. Amén. Poderosas palabras del Señor Jesús, que en esta ocasión dice, ¿verdad? No penséis que he venido a traer paz, sino espada. ¿Y en dónde va a estar la espada cuando el Señor dice, verdad? Porque he venido a poner en disensión. Quiere decir poner en discusión, quiere decir que poner en debate, quiere decir que de pronto uno opina una cosa, otro opina otra, y habrá que hacer lo que Dios manda. Por eso dice, he venido a poner en disensión, porque hasta en las mejores familias hay conflictos, hasta en las mejores familias hay problemas, hasta en las mejores familias hay luchas, hasta en las familias modelos. No hablemos, hermanos, de la familia que vive sin Cristo, que vive sin Dios, que quizás tiene algunos principios morales, o que quizás tiene algunos valores. Hablemos de la familia cristiana. La familia cristiana tiene necesidad. La necesidad más importante es la necesidad de Dios. Y la familia cristiana, hermanos, debemos de mirarla como un equipo, no una familia, ¿verdad?, que está persiguiendo objetivos distintos. La familia persigue un objetivo, y la familia debe perseguir una meta, y esa meta debe ser Cristo. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, en la tarea, hermanos, de ir juntos, encontramos exactamente circunstancias en las que las palabras de Cristo que Él ha mencionado en este versículo son claras y son contundentes y son decisivas
para cambiar la vida, para cambiar la historia familiar y para crear un nuevo presente y un mejor futuro. Amén. Bueno, ahora acompáñenme en Mateo capítulo 12, verso 46. Creo, hermanos, que quien puede ilustrar mejor estas cosas es el propio Señor Jesucristo y algunas circunstancias personales y familiares. Cuando encuentren Mateo 12, 46, por favor digan amén. Casi todos, de acuerdo. Vamos a escuchar vamos a leer este acontecimiento. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos. Solo tengo que explicarles esto. La ocasión por la que me permito compartirles este tema sobre la familia es en base, ¿verdad?, a que vienen fechas hermosas, fechas que se acostumbra, como una costumbre únicamente, ¿verdad?, recordar a mamá y luego recordar a los niños apenas y luego recordar a papá, y eso es lindo, eso es hermoso. Por muchos años, queridos hermanos, hemos tenido siempre un tiempo para la familia, para predicar a la familia y aconsejarla, ¿verdad? Y algunos de ustedes podrían recordar algunas series de mensajes que yo titulé Consejería Familiar a la Familia, que busca, ¿verdad?, pues obviamente lo más indispensable y elemental: la reconciliación, el perdón, la armonía. Siempre un enfoque, hermanos, hacia consolidar la familia y fortalecer la familia. Y en esta ocasión, hermanos, es un tema distinto, pero es un tema totalmente enriquecedor, porque de Dios y de Cristo no hay nada que desechar, todo nos va a bendecir. Y el enfoque, ¿verdad?, que hemos escuchado, es el enfoque que hemos escuchado por diferentes medios y en diferentes formas, pero yo creo que Dios nos quiere llevar un paso más adelante. Espero, ¿verdad?, que si tengo la habilidad de transmitir y de comunicarle estas palabras que están aquí en la Biblia, yo creo que muchas cosas de nuestra forma de pensar van a cambiar en relación a Dios y en relación a nuestra familia, necesarias, importantes, por las razones que yo les quiero compartir. Amén. Miren, entonces dice: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Verso 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si usted ha leído los evangelios o ha escuchado con mucha atención las palabras de Jesús, estoy seguro que 2 o 3 veces se va a sorprender. Si las medita, las analiza y las examina y mira el escenario, se va a sorprender. Porque, hermanos amados, esta respuesta de Jesús es un poquito extraña, pero no lo es en verdad. Cuando María y sus hermanos, pues la Biblia dice en el evangelio que tenía hermanos y hermanas, o sea, la familia de Jesús era una familia numerosa, ¿verdad? Quizás 7 hijos, María y José, ¿verdad? Y allí estaban mencionados algunos importantes como Judas y como Santiago o Jacobo y sus hermanas, dice. Entonces María viene con sus hermanos, viene a buscarlo. Puede ser que ya hayan pasado algunos días en que no lo han visto, porque el Señor ya inició su ministerio y Él está con sus discípulos recorriendo la tierra. Al parecer su mamá y sus hermanos no estaban con Él, ¿ok? ¿Por qué razón no estaban con Él? Pues por la sencilla razón que quizás aún ellos dudaban realmente si Él era el enviado, el Mesías, el ungido. No estaban allí con Él. Esa historia va a cambiar. Esa historia va a cambiar porque en el futuro la Biblia nos va a contar en Hechos que ahora sí, ¿verdad?, María y sus hermanos están unidos con los discípulos porque ya han creído y entendido que Jesús es el Señor. Pero en este pasaje bíblico ellos están aparte y pues le encargan a alguno de ellos: oye, mira, aquí estamos su mamá, ¿verdad? ¿Cuánto vale una mamá? No tiene un precio una mamá.
¿Cuántas mamás hay aquí? Que Dios bendiga a todas las mamás y a mi mamá también. A todas las mamás. Dense un aplauso, hermanas. Ánimo, hermanas. Bueno, pues el asunto está en que pues a lo mejor en aquella tierra de Israel no habían ciertas costumbres, pero la palabra de Dios sí decía: honra a tu padre y a tu madre. Y lo sigue diciendo hoy, amén. Honrar a papá y a mamá es un mandamiento de Dios. Pero ahora el Señor hace esta pregunta: ¿quién es? Pero que no sabe Jesús que es María y que son sus hermanos, esa es tu familia. Pero el Señor después responde: aquí están mis hermanos, aquí está mi madre y mis hermanos. ¿Y qué dice? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. Entonces, esta respuesta, pues que Jesús es el maestro de los maestros, está enseñando, hermano. Él está enseñando. En Jesús no hay ningún rencor, no hay ningún rechazo. Jesús amó a su mamá, ¿verdad? Y amó a sus hermanos, porque Él es el amor. Amén o no amén. Él es el amor. Si Él tuvo la capacidad de amar a quienes no conocía, ¿cómo no amaría a los suyos? Amén. Pero Él está enseñando cuál es la prioridad en la vida y por qué hay que poner a Dios en prioridad aún por encima de la familia. ¿Por qué escoger a Dios aún por encima de la familia? Y eso es exactamente el meollo de este mensaje, donde, hermanos, la enseñanza de Jesús nos va a ayudar a nosotros a crecer. Nos va a ayudar a nosotros a dejar cosas del pasado y nos va a ayudar a nosotros a pensar en un mejor futuro. Primero, hermanos, el desafío espiritual para nuestras familias es preferir primero a Dios antes que a la familia. ¿Qué hay más valioso, qué hay más sagrado, qué hay más atesorable en el mundo que la familia? La familia está por encima de los bienes. La familia está por encima del trabajo. La familia está por encima de los amigos. La familia está por encima de todo. Pero encima de la familia está Dios. Dele un aplauso a Dios. Dele un aplauso a Dios. Aleluya. Por eso digo, hermanos, este es un mensaje diferente, pero es un mensaje que nos va a bendecir. Segundo lugar, el desafío espiritual para nosotros es dejar a padre y a madre por seguir a Cristo. Y vamos a leer en algún momento las palabras, cómo son expresadas en el Evangelio, en la Biblia, de tal manera que este dejar no representa, ¿verdad?, el no amar, el no querer, el no honrar. La palabra de Dios no hay contradicciones. La palabra de Dios es una y es perfecta, ¿verdad? Pero cuando tú, hermano, amas a Cristo, de pronto ese amor que merece, el que es digno, el que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, no se compara con el amor siquiera que puedes sentir por papá o por mamá. ¿De acuerdo? No se compara el amor que puedes sentir con la familia, de tal manera que parece que los abandonaras, de tal manera que parece que los dejaras, de tal manera que pareciera que lo olvidaras, en comparación con el amor que te produce Cristo en tu vida. ¿Están aquí? Amén. Así de distante es. Y yo te quisiera poner a pensar por un momento y reflexionar en el cariño y en el amor y el sentimiento que te produce tu familia. Qué bonito, qué lindo es, debe ser, puede ser, a lo mejor no es, porque precisamente por allí vamos a caminar cuando las cosas no son lo que deberían de ser dentro de la familia. Y cuando en lugar de dentro de la familia recibieras el aliento, el alimento, el cariño, el afecto y algo que te edificare, sucede lo contrario. Sucede que te derrumba, sucede que te lastima, sucede que te hiere, sucede que te daña. ¿Ok? Así puede suceder. No en todos pueden decir que todos han tenido el mejor recuerdo familiar y han crecido en la mejor familia. Puede haber personas que vivan dañadas, lastimadas, con herencias generacionales de maldición, con vicios, con adicciones y ese tipo de cosas que solo han traído el perjuicio a la vida de un ser humano, y que necesita una restauración y que no tiene la capacidad de salir de su condición hasta que llegue el momento en que rompa con todas estas cosas y entienda que sobre todo Dios está por él. Amén, amén. Muy bien. En tercer lugar, hermanos, el desafío espiritual a todos nosotros es amar a Dios más, digan conmigo, más que a padre o a madre. Es un desafío.
Es un verdadero desafío. Nosotros acabamos de leer la Escritura y estamos viendo la forma de expresarse de Cristo y cómo Él está diciendo: yo soy primero, pues el que no hace estas cosas no es digno de mí, no puede ser llamado mi discípulo, no ha aprendido. Imagínate que Jesús tiene que dar esta lección y Él está a las faldas de su mamá, ¿verdad? O va siguiendo a su familia y no se aparta. No, hermanos, el Señor se apartó y Él se dedicó a obedecer al Padre Celestial. Amén. Explico un poquito más para que usted pueda comprender este mensaje. Desafío espiritual a la familia cristiana necesario para no autodescalificarnos a nosotros mismos, ¿sí? O no limitarnos. ¿Por qué? Limitarnos por nuestra herencia generacional familiar. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros hemos crecido en familias distintas, con diferentes problemas y con diferentes hábitos. Pero en muchas ocasiones el peso tan grande que cada hijo recibe lo limita, ¿sí? Le cierra la puerta, lo autodescalifica. Si alguien ha nacido en un hogar desfavorable para la vida, ¿verdad? Con herencia de alcoholismo, de drogadicción, de violencia, de maltrato, de abuso, es muy difícil a veces escapar de esa situación. Y lo tiene como un peso, como diciendo: yo soy de aquí, esto es lo mío, de este lugar provengo. ¿Cómo puedo escapar de esto? ¿Cómo puedo salir de esa limitación? Ese es el desafío espiritual. Y la familia nunca debería de oponerse a perseguir una meta tan grande como la que es amar a Dios y amar a Cristo. Y sin embargo, hermano, puede parecer en algún momento que la situación es así. Tú te imaginas a tu familia compitiendo junta para alcanzar un objetivo y de pronto que tu hijo corre más que tú y te molestes y lo trates de frenar y lo detengas para que no llegue a la meta. Eso suena ilógico, ¿verdad? Eso suena ilógico. O que alguno quiere destacar y quiere salir y de pronto la propia familia lo obstaculice. Pues creo, hermano, que eso es lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Yo vengo a traer disensión entre padre y madre, hijo o hija, nuera y suegra. Y las cosas, a la manera en que nosotros las hemos entendido, parecen ser que en Dios son diferentes. Parecen ser que en Dios son a la inversa. Por eso ya inventaron la psicología inversa. Porque, ¿verdad? En lugar de establecer el matriarcado que incluye a la nuera, ¿verdad? Por retener al hijo, la psicología inversa de la Biblia dice: déjala que se vaya. ¿Sí? La psicología inversa dice: déjalo que se vaya. Por eso la Biblia en Génesis 2:4 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces los padres, hermanos, debemos de entender que el mensaje de Dios es: suéltalos. Pero cuando hay patriarcado y hay matriarcado, ¿qué sucede? No los quiero dejar ir, yo los quiero retener, yo los quiero aquí. Cuando, hermanos, el principio es al revés. Déjalo. Y a ver, aquí a las mamás o que ya son suegras, hagan la prueba. Pruébenlo a ver si funciona o no. Mientras más tratas de retener, más difícil es. Psicología inversa, cuando tú empiezas a soltar, más viene de regreso. Por eso Jesús dijo: el que busque su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Psicología inversa, ¿sí o no? Denle un aplauso al Señor, hermanos. Bueno, más o menos es así, por darles a entender, hermanos, cómo se vive hoy y cuál es el planteamiento de Dios. Porque cuando más quiero retener es cuando más se aleja, y cuando más yo suelto es cuando más se acerca. Entonces dice, la reflexión dice: para crecer y superar la generación anterior, teniendo un nuevo comienzo. Crecer y superar. A veces, hermanos, cuando los padres tratamos de darles lecciones a nuestros hijos, los llevamos al punto de platicar esas historias y decirle: mi hijo, yo me acuerdo que yo empecé de cero, yo no tenía nada, no tenía esto, no tenía lo otro, y yo así empecé. Y tratamos de hacer que nuestros hijos repitan nuestra misma historia, ¿verdad? En el buen sentido.
porque los tratamos de poner en cero cuando nosotros tenemos que entender, hermanos, que ellos son nuestros herederos y que ellos no están empezando en el lugar que nosotros empezamos, que Dios quiere que ellos empiecen no desde donde yo empecé, sino donde yo terminé. El comienzo de nuestros hijos, el comienzo de nuestra familia es donde yo termino, en el lugar donde yo estoy, con la bendición que yo tengo. Él va a empezar, porque entonces eso le va a permitir a él llegar más lejos. No tiene sentido que mi hijo vuelva a recorrer toda mi historia si yo ya tengo la experiencia que le puedo aportar a él. Yo tengo que dar a él la libertad para que él empiece en otro punto su vida, para que él llegue mucho más lejos. Pero cuando la familia, hermanos, no entiende esto, no permite, no logra, no consigue, hermanos, lograr, ¿verdad?, producir mejores y más grandes frutos. Y es que esto es lo que Dios desea. Esto es lo que Dios desea, hermanos, ¿sí? Para los hijos y para la siguiente generación. Dios piensa en generaciones, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hay algo que tiene que suceder en tu vida, papá. Hay algo que tiene que suceder en tu vida, mamá, que te ayude, que te revolucione, que te cambie, porque lo que Dios quiere conseguir de tus hijos es algo más grande de lo que tú te imaginas. Y luego lo que Él quiere conseguir de tus nietos es algo mucho más grande. Dios piensa en 4 generaciones. En la primera generación, a lo mejor tú eres la primera generación de alguien que ha tenido un impacto con Dios y que te has entregado al Señor Jesucristo, y eso cambió tu historia familiar. Pero ahora, hermanos, lo deben vivir tus hijos y lo deben vivir tus nietos. Y en tu 4ª generación Dios tiene que volver a provocar un despertar espiritual para que esta salvación tan grande no se pierda. Aleluya. Tenemos que empezar donde los padres se quedaron adelantados y quitar los obstáculos del pasado. Yo estoy convencido que una de las razones por las que Dios mandó ser prioridad, o sea, ser primero, es por esto, hermanos. Es por esto, para que pueda Dios, hermanos, romper la herencia pasada de maldición, y pueda entonces alguien ser libre y comenzar una nueva historia diferente. ¿Están aquí? ¿Cuántas historias se cuentan de cada familia, de abusos, de violencia, de divorcio, de enfermedades, de maldiciones, de adicciones? Y Dios quiere hacer libre a la gente, y la gente no puede porque sigue conectada con su familia. Pero Dios quiere romper eso, hermanos. Y entonces ahora a esa persona que creció en ese hogar, hacerlo su hijo, para que esté conectado, hermano, en su espíritu con Dios, y ahora sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Alguien diga gloria a Dios. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Sí. Ustedes pueden ver cómo ese es el objetivo. Ustedes pueden palpar cómo este es el propósito de Dios para reordenar las prioridades. Porque es necesario que Dios venga a estar primero, antes que yo que soy papá, antes que yo que soy mamá. Porque Él puede hacer lo que yo no puedo hacer, y Él puede cambiar el rumbo de la vida de mis hijos que yo no he podido cambiar. Y si es necesario, al punto, hermanos, de decir: Señor, si ellos te quieren seguir, servir, amar, buscar, todo, sobre todo antes que yo, adelante. Hermanas, hermanos, Dios, Jesús, el Señor ha dicho: el que no me ama más a mí que a padre o a madre no es digno de mí. Ahora los padres que estamos aquí, ¿qué decimos? Ay, no, Señor, ¿cómo crees? O decimos: amén, Señor. No hay persona más fiel, no hay persona más amorosa, no hay persona a la que yo pueda encomendar el cuidado de mis hijos más que a ti, Señor. Amén. Dios es nuestra prioridad, y Él, hermano, va estableciendo su prioridad. Y yo quiero que vayas conmigo a Ageo capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos bíblicos para enfatizar. Libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento.
¿Qué está sucediendo con el pueblo de Israel? Miren, Israel ha retornado del cautiverio. Quieren reconstruir su ciudad, quieren reconstruir sus muros, necesitan reconstruir sus casas, pero sobre todo necesitan reconstruir el templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es prioridad. La Biblia dice, el verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová, que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, y así ha dicho Jehová. Amén. Miren qué mensaje tan poderoso que necesita, hermanos, que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cambie el enfoque, porque el enfoque que tenían era bueno, porque el enfoque que tenían era, quiero edificar mi casa, estoy preocupado por mi casa, quiero hacerlo mejor por mi familia, quiero echarle ganas, quiero recuperarlos. Es un tiempo de restauración, lo que fue dañado, lastimado. Hay un tiempo de reconciliación, pero antes que Dios no puede ser. Antes que Dios no puede ser, porque Dios es primero. Jamás en la vida, jamás Dios aceptará ser el segundo lugar. Nunca, hermano. Nunca Dios aceptará segundo lugar en el corazón de una persona. Él, hermano, solo se reservó lo primero, lo mayor, lo más grande, lo más importante sobre todas las cosas. Jesús dijo, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. El primer y más grande mandamiento es este: Dios es prioridad, es primero. Nunca, hermano, vas a negociar con Dios un segundo lugar. Hermana joven, señorita, ¿verdad? Tu novio nunca será el primero y Dios segundo. Hermana, esposa, ¿verdad? Tu esposo no será primero nunca. Primero es Dios. Esposo, tu esposa primero, no. Primero Dios. Primero Dios. Y vamos a entenderlo un poquito más. Van a ver que sí vamos a comprender más. Primero la casa de Dios antes que mi casa. Dios ha dado una promesa en este pasaje, hermanos. Y miren que las cosas de Dios resultan así. Las cosas de Dios funcionan así. Si no han funcionado es porque no hemos hecho correctamente. Pero si nosotros hacemos correctamente, colocando la prioridad en el orden, automáticamente, hermanos, las demás cosas van a suceder. Si el pueblo de Israel buscaba al Señor y edificaba la casa de Dios antes de dedicarse a arreglar su casa y que se viera linda, Dios dice aquí que entonces Él, ¿verdad? En el verso 8 dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. O sea, esto significa, hermanos, que va a descender la bendición. Cosas van a pasar, cosas que no te imaginas, cosas que no han sucedido de Dios van a suceder. Sí, porque algo se va a conectar y va a empezar, mira, con Dios primero, luego tu casa. Dios va a tocar tu casa, Dios va a tocar tu familia, como tú has querido tocarla y no has podido, pero cuando Dios entra en acción, Él viene y lo toca y hace lo que tú no puedes hacer. ¿Alguien lo cree? Yo creo que Dios está dando palabra en esta mañana, una rema para alguien que escuche. Amén. Vamos a leer otro pasaje, Mateo 6:33. Jesús lo dice más claramente, lo dice muy directamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El mundo y la gente vive afanada por tratar de procurar su propio bienestar, olvida a Dios. Pero Dios dice, ¿verdad?
primero el reino, o sea, primero las cosas de Dios, primero ven, éntrale con el Señor, primero métete con Dios, y luego, por lo que tú te afanabas en tratar de conseguir, Dios te va a bendecir. Y esto se va a añadir. Ni siquiera tú vas a tener que andar buscando, se te va a añadir. Y cuando tú veas la situación de bienestar, cuando tú veas la situación de prosperidad, cuando tú veas la protección, la salud, tus hijos no se enferman, ¿verdad? Cuando tú veas, hermano, poniendo a Dios en primer lugar, que no te falta el dinero. Cuando tú veas, hermano, que Dios guarda a tus hijos cuando tú no los puedes cuidar. Cuando tú veas eso, entonces vas a ver, hermano, lo que Dios te ha añadido. Amén. Vamos a Hechos 5:29. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas palabras poderosas también refieren a las circunstancias de la familia, hermano. Y no hay contradicción, créame que no hay contradicción, porque buscar a Dios es buscar el bien supremo. ¿Sí? Buscar al Señor es buscar lo mejor por encima de todo lo bueno, lo mejor por encima de todo lo bueno. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo lo traduzco y lo conecto con todo esto? Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a tu papá, antes que obedecer a tu mamá. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a tu esposo, antes que obedecer a tu esposa. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a tus hijos. ¿Cómo se escucha esto? Un poquito raro, ¿verdad? Porque toda la vida pasamos diciéndole: obedece a tu papá, obedece a tu mamá, obedece a los mayores, obedece a tu hermano, etcétera, etcétera. Pero nos ha faltado probablemente establecer nuestra prioridad. Obedecer a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque papá, te puedes equivocar. Porque mamá, puedes estar equivocada. Podrías estar en alguna forma equivocada. Pero Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Él siempre es certero. ¿Cuántos sufrimientos, cuántos errores, cuántas cosas de las que después uno dice: estaba equivocado? Nos arrepentimos. ¿De cuántas cosas nos arrepentimos? Porque no escuchamos a Dios. Y sin embargo no hubo una voz también, ¿verdad? No hubo una voz que nos dijera: pues tienes que obedecer. Tienes que obedecer. Hermanos amados, de verdad que este tema está difícil. Este tema está difícil porque a veces los ejemplos son muy claros y yo no tengo la intención de ilustrar demasiado, porque sé que el Espíritu de Dios les va a hablar a cada uno de ustedes. Pero hay situaciones, no que las haya aquí, no que las vivan aquí, no que estén sucediendo, no que el pastor haya ido a indagar algo, no nada, pero solo por ilustrar lo que puede estar sucediendo. Cuando hay una autoridad familiar, digamos el padre, que da una instrucción, que reclama sujeción, que reclama, pero él no se sujeta a Cristo. ¿Me explico? Ese es el desafío espiritual. Ese es el desafío espiritual. Esa es la lucha del interior de la familia. Ahí está la disensión. Ahí está la espada de Cristo. Cuando Cristo dice: hey, no obedezcas a tu esposo, obedéceme a mí. Porque Cristo es mayor que el esposo. Si el esposo no se sujeta a Cristo, entonces ¿cómo funciona eso? Si el esposo, cabeza de la mujer, se sujeta a Cristo, hermana, respételo, es un hombre bajo autoridad. ¿Sí, hermanas? Gloria a Dios. Hermanas, aquí está la solución. Aquí está la solución, aquí está la psicología inversa, aquí está el impacto de Cristo, aquí está la espada que corta y hace justicia. Aquí está. Porque cuando la esposa diga: ¿sabes qué? Si tú no te sujetas a Cristo, yo no me sujeto a ti, el esposo la va a pensar
¿no? Es un ejemplo. O la esposa, o el hijo, o la hija, o los hijos, estos hijos que a veces son rebeldes con causa, que están siguiendo a Dios y quieren seguir más al Señor. Usted se imagina que un papá le diga: tú no vas a ir al templo, tú no vas a ir a la iglesia, no, tú vas a hacer esto y no nada que servir a Dios y cosas como eso. Bueno, no. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a obedecer. No te voy a obedecer. ¿Por qué? Porque estás equivocado. Porque Cristo es primero. Porque Cristo fue quien dijo, ¿verdad? Deja todo lo que tienes y ven y sígueme. ¿Alguna vez ustedes escucharon un llamado como este? Deja todo lo que tienes y tú ven y sígueme. Cuando un hombre quería, ¿verdad?, todavía enterrar a su padre, a su madre, todavía se iba a casar, todavía, y luego dice: y ya luego te sigo. El Señor dijo: no, te estoy llamando en este momento. Esta es tu gran oportunidad, que tu vida sea diferente, tu vida sea transformada. Y para esto, hermanos, solo quiero poner algunos ejemplos muy breves y ya voy a concluir. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 12, esto es solo la introducción al mensaje. Siento que lo que continúa adelante todavía va a ser más interesante. Génesis capítulo 12, verso 1 y verso 2. Dice la escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué sucede aquí? Hermanos, Dios le habla a Abraham y le dice: te conviene salir de tu casa. Te conviene salir de tu casa. Sí puedes ponerlo. Te conviene salir de tu casa. Si tú sales de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, yo te voy a bendecir. 7 bendiciones, hermanos, que nos han alcanzado a nosotros, pues Abraham es el padre de la fe. 7 bendiciones. A lo mejor Abraham amaba mucho a Taré, Abraham amaba mucho a su papá, Abraham amaba mucho a su mamá, le gustaba el lugar donde vivía, o como hubiese sido. Y si no fue así, mejor. Pero él tomó una decisión y tuvo que ir, hermanos, ¿verdad? Tuvo que ir de permanecer a su familia, a despegarse de ella, al desapego con ella. Dios se lo dijo. ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo: deja tu familia. Claro, por seguirlo a Él, por seguir a Dios, no dejarlo simplemente y vagar en el mundo y estar extraviado, sino por seguir a Dios. ¿Quién toma una determinación así? ¿Será sencillo tomar una decisión así? Bien difícil, pero ¿cuál fue la recompensa, hermanos? Una enorme bendición que le cambió la vida. Abraham salió de Ur-Kasdín, la ciudad de los caldeos, de idolatría, de adoración al cielo, a la luna, a las estrellas. Le convenía, tuvo que, ¿verdad?, romper con su pasado familiar de idolatría para seguir al Dios vivo y verdadero. ¿Le convenía o no le convenía? Le convenía, hermano, porque de eso nada iba a obtener. El palo, la piedra, el yeso, nada son. Los ídolos no tienen poder. Cristo tiene poder. Denle un aplauso al Señor por eso, por favor. Aleluya. Bien, y rápidamente te cuento otra historia para poder mostrarte cuando hay un momento en que cierta actitud conviene, cierta actitud dentro de la familia que es como algo que rompe, ¿verdad? Conviene. Hubo un joven llamado Gedeón, ¿se acuerdan de él? Un joven Gedeón que en una época en la que había guerra y no había tanto alimento, pues él trató de traer un poquito de alimento para él y para su familia. Y un ángel de Dios se le aparece y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente, tú libertarás a Israel. Y entonces él dice: ¿quién soy yo? La casa de mi padre, somos los más pobres, somos los más ignorados, somos los más pequeños, mi tribu. Y el ángel le dice: ¿verdad? Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar.
y comienza a darle instrucciones. Y una de las instrucciones que le da es esta. Le dice: tu papá tiene ahí una imagen de un toro, ¿verdad? Tiene un ídolo allí, él es el sacerdote de ese lugar y sirve en la adoración a este ídolo. Así que tú en la noche vas y lo destruyes. Tú vas y lo rompes, ¿sí? Tú lo vas a hacer. Entonces, hermanos amados, Gedeón hace lo que el ángel de Dios le indica. Y fíjense, hermanos, por esto digo, aquí está el punto interesante, porque siendo el papá de Gedeón el sacerdote, resulta ser que su propio hijo es el que destruye esta situación, rompe la imagen y todo. ¿Qué parecería a primera vista? Parecería una rebeldía, parecería una desobediencia, parecería que este muchacho perdió la noción y está perjudicando a la familia. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hizo esto? Y lo que yo les quiero decir es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí nosotros vemos como el propio hijo, ¿verdad? Está en una confrontación con su papá y está haciendo lo que Dios le está diciendo. Quizás su papá le hubiera negado. Si va Gedeón y le platica: oye, un ángel me dijo, el papá le hubiera dicho: ni se te ocurra, ¿cómo vas a hacer tal cosa? ¿Verdad? Y me vas a obedecer y vas aquí como sea, ¿no? Yo soy tu papá y soy tu autoridad, y ¿cómo crees tú que vas a andar en estas cosas? Sí, pero es que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hay una razón, hermanos? ¿Hay una razón por la cual puede ser esto? ¿Hay una razón por la cual tú como hijo desobedecerías a tu padre? Sí, si él está equivocado. Sí. ¿Tu hija desobedecías a mamá? Sí, si está equivocada. Porque si Dios ha dicho, si Dios ha mandado, si Dios ha establecido en su palabra, hay que hacerlo. ¿Es un desafío? Es un verdadero desafío, amados hermanos. Pónganse de pie, ríndale un aplauso al Señor. Aleluya.